Cuando hablamos de dinero, la mayoría de personas piensa en lo urgente, pagar cuentas, salir de deudas, sobrevivir. Pero muy pocos se detienen a preguntarse cómo pueden usar el dinero no solo para resolver problemas, sino para construir una vida estable, libre y próspera. No se trata de tener millones. Se trata de saber qué hacer con lo que ya tienes, y cómo tomar decisiones inteligentes que, acumuladas con el tiempo, te permitan construir riqueza de verdad. Porque la riqueza no llega de un golpe. No es una lotería. Es la consecuencia de hábitos, elecciones y estrategias aplicadas con consistencia. Muchas veces, quienes tienen ingresos medios pero gestionan bien su dinero logran más libertad que quienes ganan mucho, pero lo derrochan sin conciencia. Este video es para ti si estás cansado de ver pasar el dinero sin que deje huella. Si sientes que trabajas duro pero no avanzas. Hoy vamos a explorar 3 estrategias para usar el dinero de manera inteligente y sobre todo, para sembrar riqueza a largo plazo, paso a paso, sin fórmulas mágicas, pero con decisiones reales que cambian vidas. Número 1. Págate a ti primero, siempre. Este principio es tan simple como poderoso. Cada vez que recibes ingresos, lo primero que debes hacer no es pagar las cuentas, ni gastar en lo que falta, ni saldar deudas. Lo primero es separar un porcentaje para ti, para tu futuro, para tus inversiones, para tu libertad. Pagarte primero es un acto de amor propio financiero. Es decirle al mundo, yo importo. Es no permitir que todo lo que ganas se disuelva en responsabilidades externas. Si no lo haces, siempre estarás trabajando para los demás, para los bancos, para los servicios, para las marcas. Y no se trata de separar grandes cantidades. Puedes comenzar con el 5%, el 10%, lo que puedas. Pero hazlo automático. Hazlo innegociable. Porque el hábito es más importante que el monto. Con el tiempo, ese dinero se convierte en tu semilla de libertad. Y lo más importante, cambia tu mentalidad. Te transforma de alguien que sobrevive en alguien que construye. Número 2. Invierte antes de consumir. Cada vez que te llega dinero, tienes 2 caminos, gastarlo o invertirlo. Y aunque gastar es inmediato, cómodo y a veces placentero, invertir es lo que genera frutos. Lo que te devuelve multiplicado el esfuerzo que pusiste para ganarlo. ¿La regla? Antes de comprar algo que no necesitas, asegúrate de haber invertido en algo que te acerque a la vida que quieres. Porque los lujos de hoy pueden convertirse en escasez mañana si no estás sembrando para el futuro. Invertir no es solo en la bolsa o en bienes raíces. También es en tu educación, en habilidades, en herramientas, en cosas que te hagan crecer. El consumo te entretiene, pero la inversión te transforma. Decide en qué lado quieres estar, del que acumula objetos o del que construye activos. Número 3. Crea sistemas, no solo esfuerzos. Trabajar duro es admirable. Pero si cada peso que ganas depende directamente de tu tiempo y tu energía, estás limitado. Porque tu tiempo es finito. Tu energía también. Por eso, una de las estrategias más inteligentes es empezar a crear sistemas que funcionen incluso cuando tú no estás presente. Un sistema puede ser un negocio digital que sigue vendiendo mientras duermes. Una inversión automatizada que genera rendimiento cada mes. Un producto que creas una vez y luego se vende por sí solo. Es cualquier estructura que transforma tu esfuerzo en un flujo constante y escalable. Las personas financieramente libres no trabajan más. Trabajan con visión. Construyen activos, procesos, automatizaciones. Y mientras los demás cambian tiempo por dinero, ellos crean sistemas que multiplican el valor de cada hora invertida. No se trata de trabajar menos. Se trata de trabajar mejor. Número 4.
Elimina el gasto hormiga antes de que devore tu progreso. No es el gasto grande lo que más te frena, es el pequeño. Ese café diario, esa suscripción que no usas, ese delivery por pereza, ese me lo merezco cada semana. A eso se le llama gasto hormiga, y aunque parece inofensivo, tiene un efecto devastador a largo plazo. No lo notas porque es silencioso. Pero si haces la cuenta mensual o anual, te darás cuenta de que podrías estar invirtiendo cientos, incluso miles, de pesos, dólares o euros en cosas que no te están acercando a ningún objetivo. Es dinero que simplemente desaparece. Eliminarlo no significa vivir con austeridad extrema. Significa gastar con conciencia. Significa darle un propósito a cada moneda. Porque lo que hoy parece un pequeño gusto, mañana puede ser la diferencia entre avanzar o estancarte. Revisa tus hábitos. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Ahí tienes la respuesta. Número 5. Protege tu dinero tanto como lo generas. Muchos se obsesionan con ganar más, pero muy pocos se preocupan por proteger lo que ya tienen. Es como llenar un balde roto, por más que lo llenes, siempre se vacía. Y ese agujero puede ser una mala administración, una deuda mal manejada, un gasto impulsivo o incluso una emergencia no planificada. Proteger tu dinero significa blindarte. Tener un fondo de emergencia. Estar asegurado. Conocer tus derechos. Entender tus contratos. Elegir bien con quién haces negocios. Es mirar tus finanzas no solo desde la ambición de crecer, sino desde la responsabilidad de conservar. Porque el crecimiento no solo ocurre cuando ganas más, también cuando pierdes menos. Y muchas veces, la diferencia entre quien prospera y quien no, no es cuánto gana, sino cuánto logra mantener a salvo. Así que no subestimes la protección. Es tu escudo. Y toda riqueza sólida necesita uno. Número 6. Usa la regla del 70 al 30 para organizar tu economía. Una fórmula poderosa, pero poco conocida, es esta: vive con el 70%, destina el 30% a crecer. Ese 30% puede dividirse entre ahorro, inversión y educación. Y el 70% restante se distribuye entre tus gastos de vida. No se trata de una ley rígida, pero sí de una guía poderosa. Porque la mayoría de personas hace lo contrario, vive con el 110%, se endeuda, se estresa y nunca ve crecer su patrimonio. La clave está en ajustar tus gastos a tu crecimiento, no al revés. Y si ahora mismo no puedes aplicar el 70-30, empieza con el 90-10, con el 95-5. El porcentaje es menos importante que el hábito. Lo que cuenta es que no estás gastando todo, que estás creando espacio para que tu dinero trabaje por ti, no solo para ti. Número 7. Elimina las deudas tóxicas y luego usa el crédito a tu favor. Las deudas no son malas por naturaleza. Lo que las vuelve tóxicas es el uso impulsivo y desorganizado. Tarjetas llenas por caprichos. Préstamos para aparentar. Compras a cuotas sin planificación. Todo eso no solo frena tu crecimiento, lo revierte. El primer paso es salir de ese círculo. Hacer una estrategia de pagos, priorizar las deudas con mayor interés, evitar nuevos créditos hasta sanear tu base. Porque mientras más pagues en intereses, menos te queda para avanzar. Pero una vez que estás libre, puedes darle al crédito un uso inteligente. Puedes financiar una inversión. Puedes apalancarte para un negocio. Puedes aprovechar beneficios financieros sin caer en la trampa del desorden. La clave es tener el control. Porque el crédito no es el enemigo, la ignorancia sí lo es. Número 8. Multiplica, no acumules. Muchas personas tienen una relación con el dinero basada en el miedo, ahorran y ahí lo dejan.
como si acumular en una cuenta de ahorro fuera suficiente. Pero el dinero inmóvil pierde valor con el tiempo. La inflación lo erosiona. La oportunidad lo supera. Y ese dinero, en lugar de crecer, se enfría. Ahorrar es importante, sí. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando multiplicas tu dinero. Cuando lo pones a trabajar. Cuando inviertes. Cuando te capacitas para entender cómo hacerlo de forma segura. No se trata de arriesgar por arriesgar. Se trata de entender que, si tu dinero solo duerme, nunca va a despertarte oportunidades. Empieza por estudiar. Por probar de a poco. Por entender cómo se comportan los activos. Pero sobre todo, sal del ciclo de acumular por acumular. Porque no estás aquí para tener billetes guardados, estás aquí para construir libertad. Número 9. Ten objetivos financieros claros y medibles. Una de las razones por las que el dinero se diluye tan fácilmente es porque no tiene un propósito. Lo ganas y lo gastas. Lo ganas y lo usas para sobrevivir. Pero cuando no hay un objetivo claro, el dinero se convierte en humo. Tener metas financieras es como tener un GPS para tu dinero. Te permite saber si estás avanzando o desviándote. Te ayuda a priorizar, a resistir la tentación, a mantener el enfoque. No es lo mismo decir quiero ahorrar que decir quiero ahorrar 5 millones en 12 meses para invertir en un negocio. Define tus metas. Escríbelas. Mídete mes a mes. No importa si al principio parecen pequeñas. Lo importante es que están vivas. ¿Qué te mueven? ¿Qué hacen que cada gasto, cada ingreso, cada decisión, tenga sentido? Porque cuando el dinero tiene un para qué, se vuelve mucho más poderoso. Número 10. Invierte en tu desarrollo personal y profesional. Hay una inversión que siempre da retorno: invertir en ti mismo. Porque todo lo que aprendes, todo lo que mejoras, todo lo que desarrollas en tu mente, habilidades y carácter, se transforma en nuevas oportunidades. En mejores ingresos. En decisiones más sabias. Y sin embargo, es una de las inversiones más postergadas. Porque muchos piensan, cuando tenga más dinero, ahí sí estudiaré, cuando tenga tiempo, ahí sí aprenderé. Pero la verdad es que nunca hay un momento perfecto. Lo que hay es una decisión: o sigues esperando, o decides crecer ahora, con lo que tienes. El conocimiento no solo es poder. Es rentabilidad. Es acelerador. Es lo que te permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Y si te conviertes en alguien más valioso para el mercado, el dinero inevitablemente te va a seguir. Así que no temas gastar en educación, mentoría, herramientas o libros. Eso no es un gasto. Es una inversión de las que más transforma. Número 11. Aprende a decir no sin culpa. Una de las razones por las que el dinero se escapa de nuestras manos es por la incapacidad de poner límites financieros claros. Decimos que sí a todo: a ese almuerzo que no puedes pagar, a ese préstamo que sabes que no recuperarás, a ese gasto que no corresponde a tus prioridades, todo para no quedar mal. Para no incomodar. Para no parecer tacaño. Pero cada vez que dices sí a lo que no quieres o no puedes, estás diciendo no a tus propios sueños. Estás postergando tu estabilidad por miedo al juicio ajeno. Estás eligiendo complacer, por encima de crecer. Decir no es un acto de madurez financiera. Es un acto de respeto por tu proceso. No tienes que dar explicaciones. No tienes que justificar tu camino. Tienes que protegerlo. Porque nadie más lo hará por ti. Aprende a decir no, y verás cómo tu dinero y tu tranquilidad te lo agradecerán. Número 12. Rodéate de personas que hablen, vivan y piensen en crecimiento. Tu entorno es un espejo.
Y si constantemente estás rodeado de personas que se quejan del dinero, que lo ven como algo sucio, que se burlan del ahorro, que critican a los que invierten, eventualmente tú también adoptarás esa narrativa. Pero cuando te rodeas de personas que hablan de proyectos, de finanzas, de inversiones, de libertad, algo dentro de ti se activa. Se expande. Empiezas a creer que es posible. Empiezas a pensar diferente. A tomar decisiones más sabias. A cuestionar lo que antes dabas por hecho. Busca esos entornos. No tienen que ser físicos. Puedes encontrarlos en libros, canales, comunidades online. Pero haz el esfuerzo consciente de exponerte al crecimiento, no a la queja. Porque el éxito no solo es cuestión de estrategia. También es cuestión de contagio. Rodéate de quienes te eleven, no de quienes te drenen. Número 13. Visualiza el largo plazo cada vez que tomes una decisión pequeña. Esta última estrategia es una de las más poderosas. Cada vez que vayas a tomar una decisión financiera, por pequeña que parezca, pregúntate, ¿esto contribuye a la vida que quiero dentro de 5 o 10 años? ¿O solo es una gratificación momentánea que me aleja de mis metas? Esa pregunta puede cambiar todo. Porque te conecta con tu visión. Te recuerda el propósito. Te alinea. Muchas personas viven atrapadas en el aquí y ahora, comprando, gastando, postergando, sin pensar en el precio a largo plazo. Pero tú puedes ser diferente. Puedes mirar más allá. Puedes actuar desde el futuro que quieres, no desde el impulso del presente. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de ser intencional. De tomar decisiones pequeñas con una visión grande. Porque es ahí donde se construye la verdadera riqueza, no en una gran jugada, sino en miles de elecciones pequeñas, repetidas con conciencia. Día tras día. Año tras año. Usar el dinero de forma inteligente no es cuestión de suerte, ni de talentos extraordinarios. Es cuestión de estrategia, de conciencia y de constancia. Y si aplicas estas 13 claves en tu vida, te garantizo que no solo vas a mejorar tus finanzas, vas a transformar tu mentalidad, tu entorno, tus oportunidades. ¿Cuál de estas estrategias sientes que más te falta aplicar? ¿Cuál vas a comenzar a implementar hoy mismo? Escríbelo en los comentarios. Porque cuando lo declaras, lo haces real. Y cuando lo compartes, inspiras a otros a comenzar también. Si esto te ayudó a ver el dinero de otra manera, en el próximo video seguiremos construyendo paso a paso tu libertad financiera. Una decisión a la vez. Un nuevo nivel a la vez. Porque esto apenas comienza.